Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema del Adviento, pero específicamente el Adviento en la tradición católica, en la liturgia tradicional. Vamos a comentar sobre la historia de este tiempo litúrgico que acaba de comenzar el domingo anterior y que durará hasta el día de la Navidad. Vamos a hablar de cómo los católicos han vivido este tiempo a lo largo de la historia y qué podemos rescatar nosotros para poder prepararnos mejor a la celebración próxima de la Navidad. Para esto vamos a utilizar una obra que se llama El Año Litúrgico, que la tienen en la pantalla. El Año Litúrgico, específicamente el tomo que se refiere al Adviento y la Navidad. Esta obra fue escrita por este señor que tengo aquí en la pantalla también, Dom Prospero Guéranger, un abad del monasterio benedictino de Solesmes que vivió en el siglo XIX. Él murió en 1875, pero fue uno de los principales promotores del movimiento litúrgico original, que no buscaba cambiar la liturgia, sino buscaba hacer la liturgia entendible para los fieles. Él se dedicó muchos años de su vida a preparar materiales para que los fieles pudieran entender mejor la liturgia tradicional. Así es que este es el tema del que vamos a estar hablando hoy. Les invito a que se queden con nosotros. Antes de eso, les pido de favor que le den un like a este video. Ayúdenme así a decirle a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de Conservando la Fe. Es importante también que si no lo han hecho hasta el momento, por favor, se suscriban. Les toma un poquito de tiempo, pero es una gran ayuda para mí. Denle clic al botón que dice suscribirte o suscribirse. Y muy importante, denle un clic al icono que tiene una flechita curva. Esa sirve para compartir este video con tus familiares y amigos para que así este mensaje pueda llegar a más personas. Muy bien, pues vamos a comenzar con el tema de hoy. Como les he mencionado, es el tiempo del Adviento, pero específicamente el tiempo del Adviento en la tradición católica o en la liturgia tradicional. Voy a estar leyendo algunos párrafos del texto que les mostré, el año litúrgico de Don Próspero Guéranger, y voy a estar comentando, como lo hago en otras ocasiones, leo el texto, luego comento, para que podamos sacar mejor provecho nosotros también a lo que este autor quiso compartir con los fieles de su tiempo, y esto vale también para nosotros hoy, y así podamos vivir más intensamente el tiempo litúrgico en el que estamos ya. En cuanto a la historia del Adviento, dice Don Próspero Guéranger, su nombre, en la iglesia latina se da el nombre de Adviento, y Adviento significa advenimiento o venida. Pero ¿a qué se le llama así en la liturgia católica? Al tiempo destinado por la iglesia para preparar a los fieles a la celebración de la fiesta de Navidad, aniversario del nacimiento de Jesucristo. Entonces, el primer sentido que tuvo el Adviento históricamente fue como una preparación para la celebración de la gran fiesta de la Navidad. Continúa diciendo Don Próspero, el Adviento se puede considerar bajo dos puntos de vista diferentes, como un tiempo de preparación propiamente dicha al nacimiento del Salvador, por medio de prácticas de penitencia o como un conjunto de oficios eclesiásticos organizado con el mismo fin. Atención, porque aquí aparece una palabra que está pasando de moda o está dejando de pronunciarse en muchos ámbitos católicos, la penitencia. Dice Don Próspero Guéranger, al tratar de explicar el sentido del Adviento en la tradición católica, que se refiere a un tiempo de preparación por medio de prácticas de penitencia. La manera como los cristianos en los siglos anteriores se preparaba a celebrar la Navidad era mediante prácticas de penitencia, no tan intensas como las de la Cuaresma, sin embargo, sí prácticas penitenciales. También se refiere al conjunto de oficios eclesiásticos organizado con el mismo fin.
Es decir, en el tiempo del Adviento hay oraciones litúrgicas, lecturas bíblicas, oraciones en el oficio divino que son especiales, que no se rezan durante el resto del año, sino solamente en este tiempo, que nos ayudan también a meditar en los misterios de los que vamos a estar hablando enseguida. Sigo leyendo. Un antiguo documento donde se encuentran precisados ya el tiempo y las prácticas del Adviento, aunque de manera poco clara todavía, es un pasaje de San Gregorio de Tours, en el segundo libro de su Historia de los Francos, en el que cuenta que San Perpetuo, uno de sus predecesores que ejercía su cargo hacia el año 480, había determinado que los fieles debían ayunar 3 veces a la semana, desde la fiesta de San Martín hasta Navidad. 3 veces por semana se recomendaba ayunar a los fieles durante el tiempo del Adviento. Vamos a ver que eran los días lunes, miércoles y viernes. Atención pues, el ayuno es una práctica penitencial privilegiada por el mismo Señor Jesucristo, que él ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, y también por muchos innumerables santos en la historia de la iglesia. Hay muchas prácticas penitenciales, pero el ayuno tiene un valor muy especial en la tradición católica. Ahora dice don Próspero Guéranger que el ayuno comenzaba en la fiesta de San Martín. Se refiere a la fiesta de San Martín de Tours, que en el calendario tradicional se celebra el día 11 de noviembre. Desde el 11 de noviembre hasta la Navidad se ayunaba 3 veces por semana. Continúo leyendo. Notemos solamente que existe un periodo de 40 días, o más bien de 43 días expresamente señalado y consagrado a la penitencia como otra cuaresma, aunque menos rigurosa. Poco después nos hallamos con el canon 9 del primer concilio de Macón, celebrado en 583. Fíjense la antigüedad de estas costumbres. En el año 583, siglo VI, el cual ordena que durante el mismo intervalo de San Martín hasta Navidad deberá ayunarse los lunes, miércoles y viernes, y que se celebrará el sacrificio según el rito de la cuaresma. Vemos aquí una relación entre Adviento y Cuaresma en el sentido de que ambos son tiempos de preparación para una gran fiesta. La Cuaresma prepara para la Pascua, el Adviento para la Navidad, pero el modo de prepararse es haciendo penitencia. Continúo leyendo. Esta práctica penitencial se extendió pronto a toda la cuarentena, obligatoria también para los fieles, dándose vulgarmente el nombre de Cuaresma de San Martín. Así es que en siglos pasados, muy antiguos, el ayuno era también para los fieles. En algunas regiones lo practicaban únicamente los clérigos o los monjes, pero hubo un tiempo en el que se invitaba a ayunar o se pedía el ayuno a todos los fieles. Ahora, esta costumbre de que todos ayunaran se fue relajando poco a poco, dice don Próspero, de manera que los 40 días desde San Martín a Navidad quedaron convertidos en 4 semanas. Después se redujo este tiempo de penitencia en preparación a la Navidad de 43 días a solamente 4 semanas. La disciplina de las iglesias occidentales, después de haber reducido la duración del ayuno de Adviento, acabó por transformarlo en una simple abstinencia. Pasando el tiempo, ya no se practicó el ayuno o no de manera tan generalizada y luego esto se convirtió simplemente en abstinencia. Recuerden que cuando hablamos de abstinencia nos referimos a no comer carne ni pollo, tampoco, porque algunas personas piensan que se puede comer pollo los días de abstinencia. No, no se come ni carne ni pollo, como una forma también de hacer penitencia, pero es una penitencia un poco más mitigada que la penitencia del ayuno. El objetivo del ayuno es sufrir por hambre,
padecer un poco, unirnos a la cruz de Cristo sintiendo hambre. La abstinencia, en cambio, está pensada para mortificar el gusto. Los días de abstinencia, por cierto, no debemos de comer platillos muy sabrosos porque podemos abstenernos de la carne, pero luego no tiene sentido si hacemos platillos que son muy sabrosos, muy bien elaborados, que le dan mucho gusto al paladar, porque entonces no tiene ningún sentido, no hay ninguna penitencia que ofrecer en esos casos. Aquí en México se acostumbra mucho un postre que se llama capirotada, se usa en el tiempo de Cuaresma y mucha gente acostumbra a tenerlo el viernes de Cuaresma. Creo yo que no es el día más adecuado para disfrutar de este postre cuaresmal, puesto que los viernes de Cuaresma son penitenciales. No tiene sentido abstenernos de carne y luego hacer un montón de platillos muy sabrosos que aunque no tengan carne, deleitan mucho el gusto y luego terminar con una rica capirotada. Para los días de abstinencia es mejor preferir aquellos alimentos que mortifiquen nuestro gusto, que nutren el cuerpo, que sacian el hambre, pero que no dan mucho gusto al paladar. Continúo leyendo. Esta costumbre fue cayendo en desuso poco a poco, de suerte que todo lo que le fue dado hacer al Papa Urbano V en 1362 para detener su desaparición completa fue obligar a todos los clérigos de su corte a guardar la abstinencia del Adviento. Bueno, vemos cómo así sucede mucho en la historia de la Iglesia. Hay tiempos en el que desgraciadamente el cristianismo se relaja, se hace light. Yo pienso que estamos viviendo en un tiempo de esos. Y luego hay otros tiempos en el que se vuelve a retomar la exigencia de la vida cristiana. No debemos relajarnos en la vida cristiana, en la penitencia, en la austeridad, porque esta penitencia y austeridad nos hacen fuertes para vencer las tentaciones y nos permiten vencer más fácilmente en la lucha contra el pecado. Cuando relajamos la religión, cuando hacemos a un lado la penitencia, la mortificación, todo lo que tenga que ver con dolor, cuando simplemente queremos hacer un cristianismo al estilo de pare de sufrir, lo que pasa o lo que termina sucediendo es que nuestra voluntad se debilita y caemos más fácilmente en el pecado. Empieza una degeneración moral en la vida de los cristianos como la que estamos viviendo en nuestro tiempo, por haber olvidado la penitencia, por habernos relajado demasiado en la vida cristiana. Pues así ha pasado en muchas épocas en la historia de la iglesia y siempre que vienen esos tiempos de decadencia, en el cristianismo, el Señor suscita santos que motivan, exigen al resto de los fieles para que vuelvan a la radicalidad del Evangelio. Los santos reformadores no han buscado nunca hacer un catolicismo adaptado al gusto del mundo, sino que quieren hacer un catolicismo adaptado al gusto de Cristo. La renovación de la iglesia no consiste en cambiarla para que el mundo esté contento con la iglesia, sino que consiste en transformar a los miembros de la iglesia, la vida de los miembros de la iglesia, para que Cristo esté contento con nosotros. San Carlos Borromeo, precisamente uno de los santos reformadores, en su cuarto concilio obligó a los sacerdotes a que exhortaran a los fieles a comulgar al menos todos los domingos de Cuaresma y del Adviento, y dirigió también a sus diocesanos una carta pastoral en la que, después de recordar las disposiciones con que se debe celebrar este santo tiempo, trataba de animarles a ayunar por lo menos los lunes, miércoles y viernes de cada semana del Adviento. Pues así es, aquí está un ejemplo de lo que les estaba diciendo, cómo Dios nos envía santos en tiempos de crisis, en tiempos de decadencia, que reconstruyen la iglesia con su ejemplo de santidad, con su radicalidad, con su vuelta a los principios básicos del cristianismo, con su testimonio, con su predicación, con su denuncia. Muchas veces estos santos han logrado reformar la iglesia cuando se ha encontrado en tiempos de crisis.
Continúo leyendo. Pero aunque las prácticas externas de penitencia que consagraban antiguamente el tiempo de Adviento entre los occidentales hayan ido mitigándose poco a poco, de manera que apenas queda vestigio alguno de ellas fuera de los monasterios, el conjunto de la liturgia de Adviento no ha cambiado, y los fieles deben procurar una verdadera preparación a la fiesta de Navidad, apropiándose su espíritu con esmero. En las oraciones, y me refiero específicamente a las oraciones de la liturgia tradicional del Adviento, está pues expresado por la Iglesia el espíritu con el que se tienen que vivir estos días, las verdades de la fe que tenemos que recordar, sobre las cuales tenemos que meditar, y las buenas obras en las que nos hemos de empeñar durante el tiempo del Adviento. No ha cambiado pues la liturgia del Adviento y estamos llamados, invitados a beneficiarnos de ese tesoro de la tradición católica. La forma litúrgica del Adviento tal cual hoy se conserva en la Iglesia romana, continúa escribiendo Don Próspero, ha experimentado algunos cambios. San Gregorio, que fue papa del año 590 al 604, parece haber sido el primero que compuso este oficio. Se refiere a las oraciones litúrgicas del Adviento, que comprendía primeramente 5 domingos, no 4 como actualmente los tenemos, sino 5 domingos, tal como se puede ver en los sacramentarios más antiguos. A partir del siglo IX y X, los domingos habían quedado reducidos a 4. O sea, unos siglos después de San Gregorio, unos 4 siglos después, se pasó de 5 domingos de Adviento a simplemente 4. Por consiguiente, a la práctica actual se le puede calcular una antigüedad de 1000 años, al menos por lo que se refiere a la Iglesia romana. ¿Por qué? Porque en algunas otras regiones del mundo los católicos conservaron costumbres diferentes, pero en la Iglesia romana los 4 domingos del Adviento son una tradición ya milenaria, de más de 1000 años. Recordemos que esta obra que les estoy leyendo se escribió en el siglo XIX. En cuanto a la mística del Adviento, aquí vamos, digamos, a la parte más importante que les quiero compartir en este video, la mística del Adviento, la espiritualidad del Adviento. ¿Qué nos dice Don Próspero Garanger? La verdad es que está muy interesante. Pongan mucha atención a lo que él nos va a compartir porque no son sus ideas. Él está recogiendo de lo que ha encontrado en la tradición católica para presentarlo a los fieles con el objetivo de que los fieles puedan vivir más intensamente este tiempo litúrgico del Adviento. Dice don Próspero, hallaremos que el misterio del advenimiento de Jesucristo es a la vez simple y triple. Simple porque es el mismo Hijo de Dios el que viene. Triple porque viene en 3 ocasiones y de 3 maneras. Atención, porque esta explicación es de tradición patrística. Es decir, desde la época de los Santos Padres, los primeros 7 siglos de la Iglesia. Hallaremos que el misterio del advenimiento de Jesucristo es a la vez simple y triple. Perdón, eso ya lo había leído. Continúo leyendo. En el primer advenimiento, dice San Bernardo en el sermón quinto sobre el Adviento, viene en carne y debilidad. Esa es la primera. O sea, el nacimiento de Cristo en Belén, Él vino en la carne, porque, como dice la Escritura, el Verbo se hizo carne, sin dejar de ser Dios, comenzó a ser verdadero hombre como nosotros, y vino en la debilidad, porque nació pequeñito, como nacemos todos nosotros. Nació de una mujer, de la más grande de todas las mujeres, la Santísima Virgen María, pero nació en la debilidad en la que viene todo ser humano al mundo. En el segundo viene en espíritu y poderío. En el tercero viene en gloria y majestad. El segundo advenimiento es el medio por el que se pasa del primero al tercero. Ahorita lo vamos a entender mejor.
Oigamos ahora la explicación que Pedro de Blosio nos da de esta triple visita de Cristo en su sermón tercero de Adventu, sobre el Adviento. Y aquí Don Próspero cita a este personaje Pedro de Blosio, cita su sermón, lo voy a leer enseguida. Hay tres advenimientos del Señor, el primero en la carne, el segundo al alma, el tercero en el día del juicio. El primero ocurrió en medio de la noche, según la frase del Evangelio. Se oyó un clamor en medio de la noche. He aquí el esposo. Este primer advenimiento ya pasó, porque Cristo apareció en la tierra y convivió con los hombres. Primer advenimiento, ya lo hemos dicho, es el nacimiento de Cristo en Belén, que ocurrió en la noche. Ahora estamos en el segundo advenimiento, pero con tal de que seamos dignos de que venga a nosotros. Este segundo advenimiento se refiere a la venida de Cristo a nuestra vida, a la vida de cada uno de nosotros. Pongamos atención. Porque Él ha dicho que si le amamos, vendrá a nosotros y hará a nosotros su morada. Por consiguiente, este advenimiento no es para nosotros algo completamente seguro, porque ¿quién sino solamente el Espíritu Divino conoce los que son suyos? Aquellos a quienes el ansia de las cosas celestiales saca fuera de sí mismos, saben cuándo viene, pero no de dónde viene y a dónde va. Ese es el segundo advenimiento, pues, Cristo que viene a nuestra vida, ahora, en el tiempo en el que nos toca desarrollar nuestra existencia aquí en la tierra. En cuanto al tercer advenimiento, es seguro que ha de ocurrir, pero muy incierto cuándo ocurrirá, puesto que no hay nada tan cierto como la muerte, pero tampoco tan incierto como el día de la muerte. En el preciso momento en que se hable de paz y seguridad, dice el sabio, aparecerá repentinamente la muerte, como aparecen en el seno de la mujer los dolores de parto, y nadie podrá huir. La primera venida fue pues humilde y oculta, la segunda misteriosa y llena de amor, la tercera será resplandeciente y terrible. En su primer advenimiento, Cristo fue injustamente juzgado por los hombres. En el segundo nos hace justos por la gracia. En el tercero juzgará en justicia a todo lo creado. En el primer advenimiento fue cordero, en el último será león, en el segundo amigo rebosante de ternura. Vean cómo se entrelazan muy bien la justicia y la misericordia del Señor. La primera vez, Él vino y se entregó a la justicia humana para ser juzgado por nosotros. En su venida intermedia, en su segunda venida, que es la que ocurre en el tiempo que se nos da de vida, Él viene con misericordia, viene como amigo, dice aquí, rebosante de ternura, para ofrecernos su gracia, para llamarnos a la conversión, para traernos por medio de su amor. Pero en su tercera venida vendrá como león, es decir, vendrá con fuerza, con poder para juzgar, ya no para ser juzgado, ya no para suplicar, sino para pedir cuentas. Mas el día de la llegada del esposo será también un día terrible. La Santa Iglesia tiembla con frecuencia con el solo pensamiento del tremendo tribunal ante el que comparecerá todo el mundo. Califica a este día de ira, del cual dijeron David y la Sibila que reducirá al mundo a cenizas, día de lágrimas y de espanto. Esas expresiones últimas que acabo de leer pertenecen al himno, que por cierto es muy bonito en latín, que se llama Dies Irae, Día de la Ira, un himno que se lee en la liturgia el día de la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre. El Don Próspero está haciendo alusión a este himno porque está hablando
de esa tercer advenimiento de Cristo, que será cuando venga a juzgar a vivos y muertos. Continúo leyendo. Y no es que tema por sí misma, habiéndose de colocar sobre su frente en ese día la corona de esposa. O sea, la iglesia no es que tema por sí misma en cuanto iglesia, en cuanto esposa de Cristo. No, la iglesia espera el retorno de su esposo. Pero su corazón maternal tiembla ante la idea de que muchos de sus hijos estarán a la izquierda del juez y que, privados de toda sociedad con los elegidos, serán arrojados para siempre, atados de pies y manos, en las tinieblas, donde no habrá más que llanto y crujir de dientes. Serán colocados a la izquierda, se refiere a aquel pasaje del Evangelio de Mateo cuando el Señor dice que volverá al final y se sentará en su trono de gloria y va a separar unos de otros como separa el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. A los de la derecha les dirá: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. A los de la izquierda les dirá: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dice don Próspero que la iglesia tiembla al pensar que muchos de sus hijos van a estar a la izquierda del Señor en aquel día. He ahí la razón por la que se detiene la iglesia con tanta frecuencia en la liturgia de Adviento a considerar el advenimiento de Cristo como un advenimiento terrible, y en las Escrituras elige los trozos más a propósito para despertar un saludable terror en el alma de aquellos de sus hijos que tal vez duerman en el sueño del pecado. En las oraciones y en los textos de la liturgia tradicional del Adviento se recuerda y se hace énfasis en esta verdad de fe, que es el retorno de Cristo para juzgar a vivos y muertos. Pero la iglesia, según don Próspero Guéranger, ha elegido estos textos para despertar un saludable terror en el alma de aquellos de sus hijos que tal vez duerman en el sueño del pecado. Es decir, a los hijos de la iglesia que viven con tibieza, que no están poniendo atención en su salvación eterna, tal vez están afanados en su progreso terreno, a los que están como adormilados por la pereza, por la desidia, por la falta de piedad. La iglesia quiere despertar en ellos un saludable terror, y en todos. Miren qué interesante esta expresión, saludable terror, porque hoy pareciera que este pensamiento de don Próspero Guéranger, que también refleja el pensamiento de muchísimos santos y de la misma liturgia católica, pareciera que muchos católicos ya no aceptan este tipo de expresiones, porque piensan que Dios, como es pura bondad sin justicia, no puede ser compatible con esta predicación de el terror. Pero hay un saludable terror. Es saludable si nos hace despertar, salir del pecado. Si pensar en el juicio y en la posible condenación propia debido a nuestros pecados de los cuales no nos hemos convertido, si eso nos ayuda a salir del pecado y nos motiva el no querer ser castigados eternamente, a cambiar, aunque no sea al principio un movimiento de amor perfecto porque es más por temor, sin embargo, es saludable para el alma, porque salir del pecado es saludable para nosotros. Ya después, el siguiente paso será amar a Dios tanto que no queramos ofenderlo, ya no ofenderlo por amor, no tanto porque le tengamos miedo al castigo, pero en un primer momento esto nos puede salvar de la condenación eterna. Por eso la iglesia no deja de predicar sobre la muerte, sobre el juicio, sobre el infierno, sobre el purgatorio, sobre el cielo. Son verdades que la iglesia tiene que recordarnos continuamente, porque si no nos basta la predicación del amor de Dios para convertirnos,
tal vez la predicación de la justicia divina nos motive a hacerlo. Formas litúrgicas. Son de dos clases las formas litúrgicas. Consisten las unas en oraciones, lecturas y otras fórmulas en que se emplean las palabras para traducir los sentimientos que acabamos de exponer. Entonces, esto ya lo habíamos mencionado. En la liturgia hay ciertas oraciones, lecturas, fórmulas que tratan de expresar los sentimientos de los cuales acabamos de hablar. Las otras, otro tipo de formas litúrgicas, consisten en ritos externos característicos de este santo tiempo y destinados a contemplar la expresión de los cantos y de las palabras. Algunos ritos, algunas cosas o gestos o signos que hay en la liturgia del Adviento. Por el color de duelo de que se cubre, la Santa Iglesia quiere hacer sensible a los ojos del pueblo la tristeza que embarga su corazón. Se refiere al color morado o violeta que se usa durante el Adviento. La Iglesia quiere hacer sensible a los ojos del pueblo la tristeza que embarga su corazón. Exceptuando las fiestas de los santos, no usa más que el color violeta durante el tiempo de Adviento. Este duelo de la Iglesia indica claramente con cuánta verdad se asocia a los verdaderos israelitas que esperaban al Mesías en la ceniza y el cilicio y lloraban la gloria eclipsada de Sión. Fíjense cómo hay una conexión entre nuestra liturgia y el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por muchas ocasiones, durante muchos siglos, los judíos fieles a Dios esperaban ansiosos la llegada del Mesías, el cumplimiento de las promesas, pero la esperaban en penitencia, en cilicio, y lloraban por la eclipsada Sión, por la desgracia de Jerusalén, porque varias veces fueron desterrados, Jerusalén varias veces fue arrasada por sus enemigos. Hubo tantas calamidades que pasaron los judíos en el Antiguo Testamento y añoraban la llegada del Salvador. Bueno, el morado que usa la Iglesia en parte nos recuerda aquel tiempo del Antiguo Testamento que nos sirve a nosotros ahora porque de algún modo seguimos esperando la manifestación plena del reino de Jesucristo que se prometió. Ya está entre nosotros el reino de Dios, pero todavía no se manifiesta en plenitud. Todavía esta creación tiene que ser renovada y mientras eso sucede, mientras viene Jesucristo otra vez lleno de gloria para juzgar a vivos y muertos, nosotros lo esperamos como lo hicieron en el pasado, antes de su primera venida, en penitencia y con llanto. De eso es signo el color morado que se usa en el Adviento. Significa también las obras de penitencia por las que se prepara al segundo advenimiento lleno de dulzura y misterio, que se realiza en los corazones en la medida que aquellos se muestran sensibles a la ternura que les manifiesta este divino huésped que dijo: mis delicias son estar con los hijos de los hombres. Por medio de la penitencia, preparamos nuestro corazón para el encuentro con Cristo aquí en la tierra. Él viene con su gracia. Él viene ya a nuestra vida con su palabra, con sus sacramentos. Viene a transformarnos con su amor. Pero el hacer penitencia nos ablanda el corazón y nos ayuda a acoger a Jesucristo en nuestro corazón con una actitud más amorosa, con mayor ternura, porque la penitencia nos ayuda a tomar conciencia de nuestro pecado y de cuánto necesitamos la misericordia de Dios. Continúo. Finalmente traduce el desconsuelo de esta viuda que espera del esposo, en espera del esposo que tarda en llegar. O sea, la Iglesia es como si fuera viuda por ahora. Es nada más un sentido figurado, obviamente. Está en espera del esposo que tarda en llegar. Estamos hablando de
esa tercera venida, la última, cuando vendrá a juzgar a vivos y muertos. Mientras Jesucristo no vuelva, hay un cierto desconsuelo en los cristianos, porque no tenemos al esposo y esperamos que vuelva. Continúo leyendo. La iglesia suspende también durante el Adviento, fuera de las fiestas de los santos, el empleo del himno angélico. El himno angélico es Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Es el himno que cantaron los ángeles en la noche en que fueron a anunciarle a los pastores el nacimiento del Salvador. Por eso no se canta, no se reza el himno del Gloria durante el Adviento. Dice aquí, efectivamente, este maravilloso cántico se oyó por primera vez en Belén, en la gruta del Niño Dios. La lengua de los ángeles permanece todavía muda. La Virgen no ha depositado aún su divina carga. No es tiempo todavía de cantar. Aún no es propio entonar Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Esto es un elemento, pues, de la liturgia del Adviento, la omisión del Gloria. Existe un rasgo característico que distingue a los dos tiempos. El canto se refiere al tiempo del Adviento y al tiempo de la Cuaresma, que son tiempos penitenciales. Pero hay algo que los distingue. El canto de la alegría, el jubiloso aleluya, no queda suspendido durante el Adviento, a no ser en los días de feria, o sea, en los días de entre semana, se les llama así los días de feria, cuando no hay la fiesta de algún santo especial. Continúa cantándose en la misa de los 4 domingos, formando contraste con el sombrío color de los ornamentos. Hay un cierto contraste. Por un lado, el morado de los ornamentos, que ya explicamos qué es lo que significa, y por otro lado tenemos el aleluya. Incluso hay una dominica, o sea, un domingo, el tercer domingo del Adviento, en que el órgano recupera su amplia y melodiosa voz y el triste color violeta reemplazado unas horas por el color de rosa. Este recuerdo de las alegrías pasadas, que es bastante frecuente en las santas tristezas de la Iglesia, es también suficientemente elocuente para significar que, aunque se una al pueblo antiguo para implorar la venida del Mesías y pagar de esta manera la gran deuda que la humanidad ha contraído con la justicia y bondad divinas, no olvida a pesar de todo que el Emanuel ha venido ya para ella, que está a su lado y que antes de que mueva los labios pidiendo redención, se encuentra ya rescatada y señalada para la unión eterna con su esposo. El rosa es un color litúrgico que se usa el tercer domingo del Adviento y también en el cuarto domingo de la Cuaresma. Y aquí nos está diciendo qué significa. Es la alegría por las bendiciones pasadas. Por un lado, estamos de algún modo desconsolados porque Cristo todavía no regresa, no viene por tercera vez, pero estamos contentos y recordamos la alegría de que ya vino la primera vez y de que ya ha venido a nosotros, a nuestra vida. Si celebramos el Adviento es porque tenemos fe, porque Cristo ya ha salido a nuestro encuentro. Eso nos alegra y por eso se usa el color rosa en este tercer domingo del Adviento. He ahí por qué el aleluya se mezcla con sus suspiros y las alegrías con las tristezas, en espera de que el gozo venza al dolor en aquella sagrada noche, que será más radiante que el más esplendoroso día. Y es que así es la vida cristiana aquí en la tierra. Hay una combinación de gozo y dolor. No puede ser puro gozo, tampoco es puro dolor. Por un lado, sufrimos porque tenemos que hacerlo, porque todavía no estamos en el cielo, pero tenemos el gozo de que Cristo ya vino como Salvador y la esperanza, el gozo que nos da la esperanza de que Él va a volver y que va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho.
En el Adviento se manifiesta, pues, en la liturgia del Adviento se manifiesta este gozo y dolor que empapan la vida cristiana aquí en la tierra. En cuanto a la práctica del Adviento, don Próspero Guéranger habla de la vigilancia. Dice, si nuestra Madre, la Santa Iglesia, pasa el tiempo del Adviento ocupada en esta solemne preparación al triple advenimiento de Jesucristo, si como las vírgenes prudentes permanece con la lámpara encendida para la llegada del esposo, nosotros, que somos sus miembros e hijos, debemos participar de los sentimientos que la animan y hacer nuestra esta advertencia del Salvador. Cíñase su cintura como la de los peregrinos, brillen en sus manos antorchas encendidas y ustedes sean semejantes a los criados que están en espera de su amo. Lo que nos está diciendo es que los sentimientos que tiene la iglesia que expresa en su liturgia los debemos asumir todos nosotros. Por eso es tan importante que los católicos aprendamos a dejarnos instruir por la iglesia en las oraciones, en las lecturas que la iglesia ha seleccionado para la sagrada liturgia, especialmente para la liturgia tradicional. Recuerden que la liturgia tradicional la iglesia la fue elaborando con mucho cuidado a lo largo de siglos. Siglos le tomó a la iglesia elaborar, definir las oraciones de su liturgia para cada domingo del año, para cada tiempo litúrgico, para cada una de las oraciones del oficio divino. Si la iglesia ha tenido tanto cuidado en seleccionar esas oraciones que están en la liturgia tradicional, porque lamentablemente en la liturgia que tenemos ahora, reformada después del Concilio Vaticano II, muchas de esas oraciones ya no aparecen. Solo por darles un dato, de las oraciones del misal romano tradicional, solo el 13% pasó intacta, pasaron intactas esas oraciones al nuevo misal que tenemos ahora. Estamos hablando de que un 87% de las oraciones del misal romano tradicional no sobrevivieron o no sobrevivieron del todo. Algunas fueron totalmente eliminadas, otras fueron reelaboradas, no se conservaron en su forma original. Y consideremos también que no solamente se cambió el rito de la misa, sino se cambió el rito de todos los sacramentos. Hay un nuevo ritual de sacramentos. Hay muchas oraciones que lamentablemente ya no tenemos en nuestros nuevos libros litúrgicos. Por eso es importante recuperar ese tesoro espiritual, litúrgico, pastoral también, teológico, que está contenido en los libros litúrgicos tradicionales de la liturgia latina. Debemos esforzarnos, dice don Próspero, durante el Adviento en asimilar los sentimientos de preparación que vemos embargan a la iglesia. Y aquí quiero hacer una pausa porque quiero pedirles de favor que hagan lo que viene aquí indicado en la pantalla abajo. Ayúdenme a continuar con este apostolado. Suscríbanse si no lo han hecho, por favor. Denle clic al botón que dice suscríbete. Denle un clic al icono de la campanita porque eso les permite recibir notificaciones cada vez que haya nuevos videos de Conservando la Fe. Denle un like a este video, por favor. Háganlo ahorita mismo, se los pido de favor. Denle un clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba, así YouTube sabrá que a ustedes les gusta el contenido de este canal, y compartan este video para que el mensaje pueda llegar a más personas. Les pongo aquí abajo también en pantalla las opciones que hay para aquellos que prefieran solamente escuchar los audios de los episodios de Conservando la Fe. Estamos en estas plataformas que están aquí abajo en pantalla. Pueden encontrarnos como Conservando la Fe. Si les es
más conveniente que ver los videos en la plataforma de YouTube. Por último, están aquí también abajo en pantalla las redes sociales a través de las cuales pueden seguirnos o seguirme a mí en la cuenta de Twitter, de Facebook, y también si quieren recibir por medio de WhatsApp notificaciones de los próximos videos, solo para ese propósito les pido que envíen un mensaje de alta al número que aparece abajo en pantalla. Gracias por tomarse el tiempo de apoyarme de esta manera. Muy bien, vamos a continuar. Estamos hablando de que hay unas prácticas que la iglesia recomienda para el tiempo del Adviento. Una es la oración. En primer lugar, es un deber nuestro el unirnos a los santos del Antiguo Testamento para pedir la venida del Mesías y pagar así la deuda de toda la humanidad, que toda la humanidad tiene contraída con la misericordia divina. Fíjense bien, Dios vive en la eternidad. Por eso nosotros nos unimos a la oración de los justos del Antiguo Testamento para pedir la venida del Mesías. En atención a las oraciones de todos, Dios envió al Salvador. Continúo leyendo. Para animarnos a cumplir con este deber, transportémonos con el pensamiento al curso de estos miles de años representados por las 4 semanas del Adviento y pensemos en aquellas tinieblas, en aquellos crímenes de toda clase en medio de los cuales se movía el mundo antiguo. Nuestro corazón debe sentir con la mayor viveza el agradecimiento que debe a aquel que salvó a su criatura de la muerte y que bajó hasta nosotros para ver más de cerca y compartir todas nuestras miserias fuera del pecado. Debe clamar con acentos de angustia y de confianza hacia aquel que se dignó salvar la obra de sus manos, pero que quiere también que el hombre pida e implore por su salvación. Entonces es muy importante orar más en el Adviento. Y yo te invito a que hagas lo siguiente. Mira, si eres una persona que todavía no tiene la disciplina de orar un cierto tiempo al día, con disciplina, de preferencia a la misma hora todos los días, porque cuando no hay esta disciplina luego se vuelve muy difícil la oración. Luego viene una cosa tras otra en el día y cuando acordamos ya se terminó el día y andamos demasiado cansados, ya no queremos rezar. Si eres de las personas que todavía no tiene una disciplina en la oración, comienza ya, en el tiempo del Adviento, que ese sea tu primer propósito. Proponte rezar, aunque sea 10 minutos, 15 minutos, todos los días a la misma hora. Busca el espacio más adecuado, busca el momento más adecuado de tu día. No lo dejes para el final, porque puede ser que estés tan cansado que ya no vas a tener o la habilidad mental para concentrarte o no vas a tener la fuerza física tampoco para resistir la oración que a veces se vuelve difícil. Y toma en cuenta que vendrá el demonio a tentarte para que no lo hagas. Si eres alguien que ya hace oración, ponle un poquito más en el tiempo del Adviento. Agrega algo más a lo que ya haces todos los días. Yo le recomiendo a todos, como lo recomendó la Virgen en muchas de sus apariciones, especialmente en Fátima, recen el rosario todos los días. Si es posible, récenlo en familia. Recen y pidan que venga el Señor a su corazón, que venga a salvar su vida, que venga a salvar su familia. Pídanle también que prepare sus corazones para su segunda venida, para el juicio que tendremos que pasar, ya sea el día de nuestra muerte o el día del retorno glorioso de Jesucristo. Aprendan, como dice don Próspero Granger, de la actitud que tuvieron los santos del Antiguo Testamento que oraban y con penitencia suplicaban la llegada del Mesías. Hay que hacer más oración en este tiempo. Segundo, conversión. Cumplido este primer deber, pensaremos en el advenimiento que el Salvador quiere hacer en nuestro corazón. Hay que pensar en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cristo viene a nuestra vida. ¿Pero a qué viene? Él viene a buscarnos porque somos la oveja perdida.
somos pecadores, pero ¿a qué viene? Viene a sacarnos del pecado, viene a darnos su gracia, viene a ofrecernos una nueva vida, ya no la vida fundada en nuestros deseos, en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en nuestras ideas, en nuestros sueños, no, una vida fundada en su proyecto para nosotros, en su voluntad, no en la nuestra. Es necesario, dice don Próspero, tener presente que así como no podemos ser agradables a nuestro Padre Celestial, sino en la medida en que en nosotros a Jesucristo, o sea, para agradar al Padre, Él tiene que ver en nosotros a su Hijo, a Jesucristo. Este divino Salvador tan bondadoso se digna venir a cada uno de nosotros para transformarnos en Él, si lo consentimos, de suerte que no vivamos ya nuestra vida, sino la suya. Miren, para que el Padre pueda complacerse en nosotros, su Hijo viene a habitar en nosotros. Para que cuando nos vea a nosotros, lo contemple a Él. Pero para eso tenemos que vivir como Él vivió. No llevar nuestra propia vida, sino llevar su vida. Darle las riendas de nuestra vida a Jesucristo. Ya no hacer las cosas según nuestra voluntad. Hay que soltar nuestros deseos, nuestros proyectos y someter totalmente nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Querer solo lo que Dios quiere. Amar lo que Dios ama. Dar gracias a Dios porque su voluntad se va realizando en nuestra vida. Este ejercicio es muy difícil, no es sencillo y puede ser un muy buen ejercicio para el Adviento. Soltar las riendas de tu vida y dárselas a Cristo. Aprender a aceptar la voluntad de Dios sin quejas, sin amarguras, sin reproches, sin desánimos. Permitir que Él viva en nosotros. Este es el objetivo del cristianismo, la divinización del hombre por Jesucristo. Tal es la tarea sublime impuesta a la Iglesia. Ahora bien, continúa don Próspero, es precisamente en la fiesta de Navidad cuando quiere nacer en las almas y cuando derrama sobre su Iglesia una gracia de nacimiento, a la cual todos no son ciertamente fieles. Miren qué interesante. Hay una gracia para la Navidad, la gracia de nacimiento, es decir, que Cristo viene en la Navidad a habitar en nosotros. Quiere nacer en nuestras almas. No es que no lo haya hecho antes, claro, desde el día de nuestro bautismo Cristo nació, por decir así, en nuestra alma, pero ¿cuántas veces esa presencia de Cristo se oscurece en nosotros por el pecado? Por eso necesitamos año tras año esta gracia de la Navidad, que Cristo vuelva a nacer en nosotros, que venga a nosotros con más fuerza, que tome con más fuerza las riendas de nuestra vida. Por eso hay que pedirle a Dios que venga a nosotros, pero atención, dice don Próspero, a esta gracia no todos son ciertamente fieles, porque hay quienes no aceptan que Cristo venga a habitar en su corazón. Hay quienes desprecian esta gracia, hay quienes no se preparan para recibir a Cristo en su corazón. Ahora bien, durante los días de Adviento pasa llamando a la puerta de todas estas almas, bien sea de una manera sensible o bien de una manera velada. En el Adviento Cristo viene y llama a la puerta de todos nosotros porque quiere habitar dentro de nosotros, pero Dios es tan respetuoso que no entra por la fuerza a tu corazón. Si tú no le abres la puerta de tu corazón, Él no va a entrar. Él se quedará fuera. Pero si abres la puerta de tu corazón, Él entrará y cenará contigo. Habitará en tu corazón, vivirá en ti. De modo que podrás decir como San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Continúa diciendo don Próspero, y aunque la posada que reclama sea suya, o sea, nuestro corazón, es ya suyo, porque Él la construyó y la conserva, se queja de que los suyos no le quisieron recibir.
Eso dice el Evangelio de San Juan en el prólogo. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué tristeza. Qué duras esas palabras. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. No vayamos a ser tú y yo esos suyos que no reciben a Cristo en este tiempo de Adviento y Navidad. Por lo que toca a aquellos que le recibieron, les dio poder para hacerse hijos de Dios y no hijos de la carne o de la sangre. Eso también está tomado del prólogo de San Juan. A los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Fíjense bien, ya somos hijos de Dios por el bautismo, pero ¿vivimos como hijos de Dios? Porque no nos vamos a salvar por estar bautizados nada más. No basta ser hijo de Dios, hay que vivir como tal. Que Cristo venga y nazca en nuestro corazón, en nuestras almas, en el tiempo de Navidad, significa que nuestra vida sea más parecida a la de Él, de esta Navidad en delante. Que se note su presencia, una nueva presencia de Jesús en nosotros. Hay que recibirlo. Si lo recibimos, nos da el poder de vivir como hijos de Dios. Ya somos hijos de Dios por el bautismo, pero ahora viene en Navidad para darnos el poder para vivir como hijos de Dios. Prepárense, por tanto, ustedes, almas fieles, que le guardan dentro de ustedes como un preciado tesoro y que desde tiempo atrás no tienen otra vida que su vida. Aquí Don Próspero está hablando a las almas fieles, a las almas devotas. Prepárense ustedes. Los que ya tienen a Jesús como un preciado tesoro, dice, prepárense a verle nacer en ustedes más hermoso, más radiante y más poderoso que hasta ahora lo habían conocido. Si ya eres una persona devota por gracia de Dios, si ya eres un buen católico, no por tus méritos, sino porque Dios te está dando la gracia, prepárate para que Cristo se manifieste todavía más bello en tu persona. Ensanchen sus puertas para recibirle nuevamente, ustedes que le tienen ya dentro pero sin conocerle, que le poseen pero sin gozarle. O sea, aquellos católicos que de algún modo están tibios. Si me están escuchando algunos de estos católicos que hace tiempo que ya no rezan, hace tiempo que a lo mejor ya no van a misa, ya no se confiesan, que se han habituado a vivir en el pecado, escuchen esta invitación de un hermano nuestro que vivió en el siglo XIX, pero que escribió también para nosotros. Ensanchen sus puertas para recibirle nuevamente. Ustedes que le tienen ya dentro, pero sin conocerle. Que le poseen, pero sin gozarle. Para todos viene Jesús, no solo para los buenos, también para los tibios, también para los malos y pecadores. Ustedes, cristianos, para quienes la buena nueva es como si no existiera, aquí está hablando de los que viven lejos de Dios, porque sus corazones están muertos por el pecado. Bien se trata de una muerte que les aprisiona en sus cadenas desde hace mucho tiempo, o bien de heridas recientes. He aquí que se acerca el que es la vida. Escucha, hermano, hermana, si estás viviendo en el pecado, si tienes mucho tiempo lejos de Dios, no pierdas la esperanza. Dios te ama, Dios viene a ti, quiere nacer en ti en esta Navidad, quiere que tu vida sea distinta. Él es capaz de perdonar todos tus pecados, por más vergonzosos, por más numerosos, por más terribles que sean. No te quedes en el pecado. Cristo viene por ti y viene con misericordia. No esperes a que venga como juez el día de tu muerte. Ahora, acepta ese perdón que Cristo quiere darte, esa salvación que Cristo quiere ofrecerte hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy mismo. Cristo quiere acercarse a ti. Ábrele las puertas de tu corazón en este Adviento y recíbelo en la Navidad. No tienes que vivir en el pecado para siempre. No tiene que ser así tu vida. Eres hijo de Dios. No tienes que vivir como vivía el hijo pródigo cuando estaba con los puercos, queriendo comer la comida de los puercos.
Así somos nosotros cuando estamos en el pecado, nos rebajamos a un nivel peor que el de los animales, porque los animales no ofenden a Dios, pero no tiene que ser así. El hijo pródigo dijo, me levantaré, iré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus siervos. Levántate, hermano, hermana, si estás viviendo en el pecado, levántate, despierta ya. Cristo viene, Cristo te ama, no ha dejado de amarte. Si algo te decepcionó, si algo te dolió, si algo lastimó tu corazón, escucha las palabras de Jesús que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Vengan a mí. Acepta esta invitación. Cristo viene a tu vida en este tiempo del Adviento y en Navidad. Quiere nacer en tu corazón otra vez. Continúo leyendo a Don Próspero. He aquí que se acerca el que es la vida. ¿Por qué habrán de preferir la muerte? Él no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. La gran fiesta de su nacimiento será un día de universal misericordia para todos los que quieran recibirle. Estos volverán con él a la vida, desaparecerá toda su vida anterior y la gracia superabundará allí donde la iniquidad había abundado. Si hay mucho pecado en tu vida, si piensas que no mereces perdón de Dios, si piensas que lo que has hecho es terrible, te estás engañando. Dios es más grande que tus pecados, más poderoso que tú. Su amor, su misericordia son infinitamente superiores a todos tus pecados, a todos los pecados de todos los hombres de toda la historia juntos. No te quedes sin la misericordia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Si estás en pecado hoy, pero le hables tu corazón a Cristo, ese corazón lleno de pecado, el Señor lo llenará de su gracia, borrará el pecado, te purificará y abundarás, sobreabundarás en la gracia de Dios. Solo necesitas arrepentirte de tus pecados, ir a buscar un buen sacerdote que te ayude a hacer una buena confesión y recibir el perdón de Dios. Si has estado lejos, hoy el Señor quiere que estés cerca. Hoy el Señor viene por ti, viene hacia ti, con amor, con ternura, con misericordia. Acepta esta invitación. Y si la ternura y la suavidad de este misterioso advenimiento no te seduce, esto ojalá que no lo necesitamos nosotros, pero pues ahí está porque es parte del Evangelio, entonces debes pensar en ese otro advenimiento terrorífico que ha de seguir al que se realiza silenciosamente en las almas. Escucha los crujidos del universo ante la proximidad del juez terrible. Contempla los cielos huyendo ante tu vista, desplegándose como un libro. Aguanta si puedes su aspecto, su mirada deslumbrante. Mira sin estremecerte la espada de dos filos que sale de su boca. Escucha por fin esos gritos lastimeros. Oh montes, caigan sobre nosotros. Oh rocas, cúbranos. Apártenos de su vista amenazadora. Estos gritos son los que lanzarán en vano aquellas desgraciadas almas que no quisieron conocer el tiempo de su visita. Por haber cerrado su corazón al hombre Dios que lloró sobre ellas, tanto las amaba, bajarán ahora vivas al fuego eterno, cuyas llamas son tan ardientes que devoran los frutos de la tierra y los más ocultos fundamentos de las montañas. Ojalá que ninguno de nosotros necesitemos esas palabras, pero si hubiera alguno que está escuchando, que está viendo este video y que todavía no le es suficiente escuchar del amor, la misericordia, la ternura de Dios, entonces escucha estas palabras duras sobre el juicio de Dios. Si crees que puedes seguir pecando sin arrepentirte y te puedes seguir burlando de Dios el resto de tu vida y crees que todavía sí te va a salvar, estás equivocado.
conviértete, porque hay juicio, hay infierno, hay gloria, y Dios te va a dar lo que merezcas el día de tu juicio. Y si no te arrepientes hoy, tendrás que pasar por su justicia porque ya no habrá más misericordia. Ojalá que ninguno de nosotros necesite estas palabras, pero por si hubiera alguno por allí, escuche, ponga atención y salve su alma ahora que tiene tiempo. Continúo leyendo a don Próspero. Por lo demás, este temor no es solo propio de los pecadores, es un sentimiento que debe experimentar todo cristiano. Atención, para aquellos que se pueden sentir muy buenos, ya convertidos, atención, este temor no es nada más para los que viven en el pecado, es para todos. El temor, si va solo, hace esclavos. Si le acompaña el amor, dice bien del hijo culpable que busca el perdón de su irritado padre. Podemos tener temor a Dios, pero en el amor, nunca sin el amor. Temámosle a Dios. El temor sin amor nos hace esclavos, pero si amamos con temor, eso dice bien de nosotros, porque buscamos aplacar la ira de nuestro irritado Padre. Continúo leyendo. De todo esto se puede sacar en consecuencia que el Adviento es un tiempo dedicado principalmente a los ejercicios de la vía purgativa. Es decir, sirve para purificarnos de nuestros pecados. Nos purifica la oración, nos purifica la penitencia, nos purifica todo lo que hacemos para convertirnos, para salir del pecado y volver a la vida de la gracia. Nos purifican las buenas obras. Esto significa bien aquella frase de San Juan Bautista que la Iglesia repite con tanta frecuencia durante este santo tiempo. Preparen los caminos del Señor. Que cada uno de nosotros trabaje pues seriamente en allanar el camino por donde ha de entrar Cristo en su alma. Los justos siguiendo la doctrina del apóstol. Olviden lo que han hecho en el pasado y trabajen con nuevos ánimos. Apresúrense los pecadores a romper los lazos que los cautivan, las costumbres que los dominan. Mortifiquen la carne, comenzando el duro trabajo de sujeción al espíritu. Oren sobre todo con la iglesia. De esta manera, cuando venga el Señor, tendrán derecho a esperar que no pase de largo por sus puertas, sino que entre, puesto que ha dicho, dirigiéndose a todos, he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abriere, entraré en su casa. Pues hasta aquí estas reflexiones, estas consideraciones de don Próspero Guéranger, para mí han sido de muchísima utilidad para prepararme a vivir mejor este tiempo del Adviento y prepararme a la Navidad. Quise compartirles a ustedes esta riqueza que no es propia de este autor, sino que pertenece al tesoro de la tradición espiritual, litúrgica, doctrinal de la Iglesia Católica. Los invito a todos, queridos hermanos, a que vivan intensamente este tiempo del Adviento. Ojalá que lo dicho en este episodio les pueda servir para que, habiendo vivido un Adviento con intensidad, puedan celebrar con una mayor gozo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el día de la Navidad. Les deseo a todos que Dios los bendiga. Los animo a que conserven su fe. Hasta la próxima.